importante, la frontera como el confín último donde se define la simbolización del yo y su equipamiento simbólico, cultura, referentes de sentido, lengua, espacios. A pesar de que habitamos naciones dirigidas empresarialmente por capitales transnacionales y en cierta medida desterritorializados, se instala en la cotidianidad y la subjetividad la fronterización de la vida y los cuerpos, sostenida esta fronterización por el mito de la seguridad y la amenaza del otro. Constantemente estamos cruzando diversos tipos de checkpoints, identificándonos ante los dispositivos de seguridad que de entrada nos posicionan en el lugar del enemigo, de la sospecha, y naturalizan no solo el constante cruce del afuera y el adentro, sino el peligro de quedar marginada o marginado si perdemos el documento que registra nuestro nombre en la membresía. El riesgo de esta práctica es que instituye en los modos de vida la privatización del tránsito, por un lado, y por el otro, la dimensión de la vida hospitalaria se practica no incondicionalmente, sino desde el condicionamiento del otro en función de su precariedad. Es así como resulta una identidad frente a la autoridad que está subordinada a responder en una lógica de oposición con el otro, y no solamente de oposición, sino más bien sobre la sospecha del otro. La noción de precariedad, que me parece es ineludible para muchos de los que aquí trabajan en el ejercicio cotidiano, cara a cara con las diferentes dimensiones del proceso migratorio en la región, es agudamente elaborada en marcos de guerra, las vidas lloradas, donde Judith Butler distingue precariedad de precariedad. La primera comprende los procesos de violencia que se ejercen sobre los cuerpos y las vidas y que se producen de manera diferenciada, generando condiciones sociales, políticas distintas y contextuales. En otras palabras, lo que me interesa apuntar en este momento es que la condición de extranjería, la configuración del otro, no es ni esencial ni una, sino sujeta a plataformas sociales, culturales, políticas y económicas que generan construcciones muy distintas de extranjería dependiendo del lugar y las causas de partida. Butler subraya que la vida solo puede ser aprehendida cuando es reconocida por un marco de cognoscibilidad que la construya digna, incluso digna de ser llorada su muerte, y cabe agregar digna de sepultura y por lo tanto de epitafio, de escritura que inscriba esa vida en el relato del nosotros. Las vidas no aprendidas por los marcos de reconocimiento resultan carentes de cuidado, y estos marcos son producidos de manera diferenciada por las normas, las instituciones y el lenguaje. Las vidas no dignas permanecen simbolizadas en el otro que se considera afuera del yo, y esto no quiere decir invisibilidad, sino una inclusión excluyente que permite encuadrar esos cuerpos, esos deseos y biografías como restos desperdiciables de humanidad, cuerpos que pueden ser desaparecidos porque no importan dentro de los marcos de entendimiento, dentro de las lógicas de valorización en función de un régimen de verdad ligado a esquemas, por ejemplo, de mercado. Desde la hospitalidad incondicional derridiana, resulta relevante entender que la inclusión del invitado se genera en el reconocimiento de una exclusión, que esa persona viene de un afuera, pero que no por ello de un condicionamiento del otro bajo la soberanía del yo. Sin embargo, la inexclusión debe ser considerada en los términos de Butler, primero desde los dispositivos y los discursos que constituyen o instituyen, como decías tú, ¿no?, en funcionamiento del límite, la frontera, y por lo tanto, en este sentido, de la configuración diferenciada del otro, ya sea el extranjero, el extranjero, el invitado, el enemigo, el extraño, etc. Esta configuración en términos simbólicos implica necesariamente pensar en las normas, regímenes e instituciones que generan las condiciones de vida y se convierten en parte del equipamiento de quien al iniciar el viaje ya lleva como su bagaje. En este sentido quiero aclarar que no hay generación de extranjería descontextualizada, desimplicada.
A veces, de manera dramática, estas contextualizaciones están inscritas en el relato autobiográfico de la persona en proceso migratorio. Tal vez una de esas precariedades más abismales se puede leer como la bastardía. En Los bastardos de Amat Escalante me surge la pregunta: ¿quiénes son pues los bastardos? El bastardo es el hijo que se incluye en el discurso del orden social a partir de su exclusión, a partir de la falta del reconocimiento, la orfandad del padre y el abandono de la institución. Por ende, la exposición no solo al estigma social, sino a la exclusión de la membresía y a la entrega de la vulnerabilidad. El abandono del pater que produce la bastardía se traduce en esta película de Amat Escalante en el abandono de los sujetos frente a la vida precarizada. Es decir, la vida precarizada es la vida concebida como tal por la construcción social. Bastardos relata la historia de dos hombres, Jesús y Fausto, uno más joven que el otro. Trabajan sin documentos en California, desempeñan jornadas laborales fuera de la legalidad, donde el nosotros, el empleador, el ciudadano, reproduce prácticas de infraempleo que solo son posibles bajo las condiciones que la extranjería clandestina permite. El relato cinematográfico se complejiza cuando Jesús y Fausto irrumpen armados en la casa de Karen, una mujer que vive sola con su hijo adolescente que la ignora. La película pone sobre la mesa interesantes cuestionamientos, como es justamente la apertura de la casa propia frente al extraño. Sin embargo, Escalante atiende a la complejidad contemporánea y rompe la relación binaria entre forastero y ciudadano a través de un tercero que no es necesariamente ni el extraño ni el extranjero, sino un miembro de la comunidad de ese nosotros legitimado. En Los bastardos, este es un sujeto no presentado en la imagen, pero cuya sombra se asoma en un diálogo entrecortado entre la mujer, la rehén, que balbucea unas palabras en mal español, y los hombres, que articulan un inglés muy limitado. Esta figura ausente, lo único que sabemos es que es policía, orquesta el terrible asalto, y por lo tanto supone que Jesús y Fausto fueron contratados para infiltrarse en la casa de Karen. En el momento que la mujer lo descubre, ofrece más dinero para revertir la amenaza. Sin duda, Escalante genera una relación de tensión hiperbólica donde las vidas se configuran en su dimensión más dramática, es decir, cuando se enfrentan a la violencia fría y lapidaria que se produce por los marcos que encuadran la interacción social. Me interesa cómo Los bastardos de Escalante nos invita a pensar en nuestra compleja contemporaneidad, en el sentido en que tal vez, y aquí invito al foro a reflexionar, si la relación anfitrión-forastero que supone la hospitalidad es suficiente. En la película se rompe en términos derridianos. La relación binaria entre anfitrión y huésped se problematiza no solo ante la situación del rehén, sino además con la participación de ese elemento policial, la autoridad, tal vez el soberano, como dispositivo que enmarca la interacción asimétrica en el proceso migratorio y que produce la bastardía. Gracias. Gracias, doctora. Cerrar